Ok, bien, bienvenidos a esta lección rápida de manejo de fórmulas de texto dentro de Excel. Entonces, hasta el día de hoy ya sabemos concatenar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si aquí yo tengo una columna de nombres y apellidos, ok, yo podría concatenar esto, ¿no? David y después Ortega. Y si yo quiero una sola columna donde diga solo nombres y apellidos, ok, ya sabemos que concatenar nos ayuda a hacer esto, ¿no? Concatenar el nombre del texto, el espacio en blanco que divide y el otro texto. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en las lecciones pasadas a través del tutorial que está dentro de mi blog, lafabricadecreatividad.com. Pero, ¿qué sucede en el caso de que yo tenga esto y quiera lo contrario? Es decir, separarlos en dos columnas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el día de hoy esa parte de ahí. Cómo dividir ese contenido, para lo cual les voy a enseñar la fórmula izquierda. ¿Qué es la fórmula izquierda? La fórmula izquierda lo que hace es que el carácter o la celda que tiene todos los caracteres me va a sustraer todos los caracteres que yo le diga, por ejemplo en este caso 5, y él me va a dar David. ¿Okay? Si yo le pongo 7, me va a decir David, o si yo le pongo 3, me va a dar Da. Entonces yo creo que ya ahí ya ustedes me expliqué cómo es el uso de la fórmula, ¿no? Izquierda va a contar de la izquierda los caracteres que yo le pongo aquí y me va a traer como resultado la sustracción de esa cantidad de caracteres de esa celda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo digo aquí 5, ya estaría resuelto el problema. Pero ¿qué sucede si pongo el nombre de mi hijo, Sebastián Ortega? O el nombre de mi hermana, Rita Ortega. Si yo arrastro, para el segundo caso estaría bien, pero para el tercero, aunque Rita tiene pocas letras, también quedaría bien. Pero para este aquí, no. Incluso, si yo llego a poner otro nombre, por ejemplo, Ana María, en este caso vamos a hacer que sea junto, pues aparece mal. Correcto, entonces yo no puedo utilizar izquierda con esta constante, 5. Tendría que ver de alguna manera que ese 5 cambie. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy viendo un parámetro que se repita. En este caso, el parámetro que se repite dentro de todos los nombres es el espacio en blanco. Si ustedes se dan cuenta, aquí el espacio en blanco es donde me indica que comienza el apellido. Así que fácil, tendría que ver la posición donde está ese espacio en blanco para de ahí en adelante cortar los caracteres. Ok, pero ¿con qué fórmula lo hago eso? Bueno, tenemos la fórmula encontrar. Encontrar es la fórmula que me va a buscar un carácter que yo le especifico dentro de la cadena que le especifique y me va a devolver la posición donde se encuentra ese carácter. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a suponer que quiero buscar la letra D, pero en este caso es minúscula, dentro de la cadena A5. Y cierro. Me dice 5. 1 es la D mayúscula, 2 A, V, 3 y 4 D5. Por ejemplo, si quiero encontrar la letra O, tendría que modificar la fórmula, le poner la letra O. Ya me va a dar la posición 7. 5, el espacio en blanco 6 y la O 7. ¿Qué sucede si quiero la A, por ejemplo? Es la 2. ¿Por qué? Porque D, A es la segunda posición. Entonces yo creo que ya ahí ustedes ya saben de qué se trata esto. Vamos a David. Vamos a reemplazar esta constante, que es el 5, por el resultado que me puede poner la fórmula encontrar. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta también que yo puedo concatenar más de una fórmula en una celda. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Encontrar el espacio en blanco en la cadena A5 y me va a devolver la posición donde está ese espacio en blanco. Así que Enter. Y en este caso arrastro y ya está, Sebastián y Ana María. Correcto, entonces así concatenando estas dos fórmulas yo ya tengo el nombre Sebastián y Ana María. Ahora, ¿cómo hago el apellido? Bueno, el apellido casi es lo mismo. La única diferencia es que, si ustedes se dan cuenta, la fórmula que está aquí es izquierda. ¿Ok? Ahora tendría que empezar desde la derecha.
Y sí, existe una fórmula que se llama derecha. Derecha, el texto y asimismo el número de caracteres. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, ya se estarán imaginando que lo fácil es derecha, el texto, el resultado de la fórmula, encontrar otra vez el espacio en blanco. Tendría que buscarlo dentro del texto, este que está aquí. Cierro encontrar, cierro derecha y me salió Ortega. Si yo arrastro, ajá, ¿qué pasó? En este caso, ¿qué pasó? Muy bien, en este caso significa que encontrar efectivamente funciona en el espacio en blanco, pero Sebastián tiene más de las letras que tiene dentro del espacio en blanco. Esto quiere decir, entonces pues esto no nos resuelve el problema, porque si incluso yo tengo otro y arrastro, funcionaría. Déjame ver para uno que no funciona, el nombre de mi prima, por ejemplo. Vamos a ver, ahí está, este no funcionaría. El nombre de mi papá tampoco funciona. El nombre de mi mamá, vamos a ver. Ya, entonces no funciona, ¿verdad? Ok. Hay que ver de alguna forma. Entonces se me ocurre a mí, ¿qué tal si sumamos todas las letras o todos los caracteres que hay aquí? Y a todos esos caracteres que hay ahí le restamos la posición donde encuentro el espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para contar todos los contenidos de caracteres? Bueno, a través de largo. Largo es una fórmula en Excel que me permite a mí saber cuántos caracteres hay en una celda. En este caso hay 12. ¿Sí? Aquí hay 5, 6 y 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Incluso los espacios en blanco. Si yo cojo y pongo Mazzini, ok, el espacio en blanco sumo más la M, 14. Ok, entonces perfecto. Vamos a quitar esto y vamos a modificar la fórmula de tal manera de que derecha me siga funcionando, pero en lugar de esto voy a borrar esto para que no se confundan. Voy a poner la operación, la resta de largo. ¿De largo de qué? De A5 menos lo que encuentre, o la posición, perdón, que encuentre el espacio en blanco de la celda A5. Entonces ahí está, ¿no? Si doy enter a la fórmula, me va a dar un error. Pues, no, ahí está ya. Era un paréntesis más que había estado, lo arrastro y funciona para todos. ¿Sí? Entonces esta sería la manera más fácil de sacar en una columna los nombres y en otra columna los apellidos, en el caso de que tengan como querer hacer esto, ¿no? De esta manera los uno con concatenar, y con esta otra manera pues un poquito más larga los separo en el caso de que necesite separarlos por nombres y por apellidos. Muy bien, esa fue la clase de hoy, de día martes de Excel. No se pierdan el review de lentes, y que son algo aficionados a la fotografía. Voy a hacer el review del lente 24 mm 1.8 para cámaras de sensor recortado, así que no se pierdan esa clase. Tampoco se pierdan el curso de Excel que va a estar dando en MM Asesores de Negocio, donde vamos a ver todas estas fórmulas y mucho más para crear un origen de datos correcto y mandarlos a tablas dinámicas, que es lo más importante, sacar reportes estadísticos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, proveedores, etcétera, etcétera, a través de tablas dinámicas en cuestiones de segundos. Muy bien, entonces dale me gusta al video para poder seguir subiéndolos, y también suscríbete al canal, porque ya les digo, todos los martes va a haber un video de Excel y todos los jueves un video de review en mi otro canal, ¿no? Entonces muy bien, un saludo de parte de David Ortega Mazzini, MMM Asesores de Negocios.com. Hasta luego.